Cuando hay una invitación al diálogo, la reacción de los convidados es positiva. A pesar de las posturas irreductibles previas, las que precisamente obligan a sentarse a hablar, se empieza con una vocación por consensuar, por lograr acuerdos básicos y de máxima una voz única. La necesidad urgente de reactivar el cabotaje fluvio-marítimo en la Argentina de las más de 100 terminales portuarias, 3.000 kilómetros de litoral y 95% de la carga que se mueve por camión es un punto de partida que todos comparten. Solo 4,5% del 1,3 millón de TEU operados en terminales metropolitanas corresponde a transbordos, cuando en Montevideo casi 1 de cada 2 TEU se mueven bajo esta modalidad. La realidad es que con apenas 20 barcos en el pabellón nacional y solo uno moviendo contenedores entre puertos argentinos, gracias a un régimen que mantiene industrias en el fin del mundo, o sea, en Ushuaia, la marina mercante está en una situación límite. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Llega una misión comercial de Taiwán a la Argentina. Nombran a un nuevo subsecretario de Puertos. Además, Vietnam, una escala importante en el viaje de Mondino. También Tailandia y una oportunidad para el vino. Y por último, los 100 días de Milei al poder. Llega una misión comercial de Taiwán a la Argentina. La Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en la Argentina anunció una ronda de negocios con empresarios de dicho país para el próximo lunes 15 de abril. La jornada se extenderá desde las 10 hasta las 17 horas en el Salón Patagonia del Hotel Marriott, ubicado en Carlos Pellegrini 551 de la ciudad de Buenos Aires. La misión está organizada por el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán, que traerá una importante delegación de empresarios taiwaneses pertenecientes a 24 firmas de distintos rubros para concretar negocios con empresarios argentinos. Según informaron, participarán empresas de los siguientes sectores: repuestos para automóviles y motocicletas, movilidad eléctrica, artículos y componentes eléctricos y electrónicos, seguridad informática, maquinarias, herramientas y ferretería, medicina y salud, instrumentos musicales, agrotextiles y alimentos y bebidas. La inscripción es sin cargo, pero requiere inscripción previa por el 5218-2620, 5218-2620 o por mail a taiwanmission@gmail.com. Siguiente noticia Lackout. Nombran a un nuevo subsecretario de Puertos. Javier Milei nombró a Pablo Piccirilli como subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, una medida que a priori indica que esta cartera no desaparecerá del organigrama de un Estado que no cesa de achicarse. La subsecretaría tiene a su cargo las delegaciones regionales de dragado, los puertos públicos y amarraderos, las vías navegables si es que salen del control del actual concesionario, la AGP, la entrega de waivers a los buques extranjeros ante la falta de bodega argentina y todo tipo de concesiones y contrataciones del ámbito portuario y marítimo. Piccirilli, a diferencia de varios de sus predecesores, viene del ambiente. Trabajó 11 años en el grupo chileno Ultramar, un holding de servicios integrales a los buques y las cargas, de la que dependen el Tume Ports, la rama portuaria del grupo, controladora de Terminal Puerto Rosario y accionista además de Montecón en Uruguay.
Además, fue Country Manager para la Argentina de ULOG, la división logística de Agencia Marítima Internacional, también perteneciente al grupo chileno Ultramar. En 2010 hizo cargo de la gerencia regional de la división Oil and Gas de ULOG, temática en la que luego se especializó íntegramente. Trabajó en Ultramar hasta 2018, desempeñándose como director comercial de las gerencias de agenciamiento marítimo, chartering, logística nacional, freight forwarding, logística liner, oil and gas onshore y offshore, estiva y desarrollo de nuevos negocios. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Palermo y con un programa de desarrollo directivo a cuestas cursado en el IAE, Piccirilli estará a cargo de una dependencia que perdió muchísima influencia y recursos con el paso de los años. El background del flamante subsecretario invita a pensar en la posibilidad del desarrollo de una logística integral para dos vertientes exportadoras incipientes de la Argentina: el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta y su abastecimiento, por un lado, y por el otro el litio, cobre y el resto de los minerales, cuya veta comercial está en ciernes y tienen profundas necesidades logísticas insatisfechas. Siguiente noticia, la CAUT. Vietnam, una escala importante en el viaje de Mondino. Durante su primer viaje a Asia para abrir mercados y atraer inversiones, la canciller Diana Mondino pasó por Malasia y antes de arribar a Japón, aterrizó en Vietnam para mantener reuniones con autoridades políticas y económicas y encuentros con empresarios. En 2023, Vietnam fue el séptimo destino global de las exportaciones argentinas y el primer comprador de harina de soja por $1.050 millones y de maíz por $865 millones. El año pasado, la Argentina registró un superávit comercial de $700 millones con la nación asiática. En lo relativo a la promoción de las inversiones, Mondino manifestó la disposición a trabajar en conjunto con autoridades vietnamitas para identificar potenciales sectores de interés y así armar joint ventures. En ese sentido, señaló que ya se está trabajando en la negociación de un nuevo y moderno tratado bilateral de inversión que sustituya al vigente, de manera de mejorar la cooperación económica en ambas direcciones. En términos de cooperación técnica, conversaron sobre el desarrollo de proyectos en materia agrícola y el potencial que existe en cooperación satelital para el uso de imágenes en el cultivo de arroz y en vigilancia marítima, aplicaciones que ya se utilizan en nuestro país. Siguiente noticia, la CAUT. Tailandia y una oportunidad para el vino. La industria exportadora de vinos y espumantes de la Argentina recibió una buena noticia desde Asia, luego de que Tailandia, un mercado poco explotado por el momento y con gran potencial, anunció la flexibilización de barreras impositivas, reduciendo el arancel de importación para estos productos. El impuesto basado en el valor, ad valorem, se redujo para el vino y el espumante del 10 al 5%, en tanto que el impuesto basado en el porcentaje de alcohol también fue reducido en un 33%. El gobierno de Tailandia aplicó esta medida específica en un marco de flexibilizaciones que incluyen a la mayoría de las bebidas alcohólicas y a la producción de alcohol. En este sentido, los más beneficiados son los franceses y estadounidenses, que tenían un impuesto especial y que debían abonarlo, además del impuesto municipal, el impuesto sanitario y el arancel por importación. La Argentina exportó a Tailandia en 2023 casi 183.000 litros de vino fraccionado por un total de $1.150.000. Este mercado representa el 0,09% del volumen total de las exportaciones y el 0,17% de la facturación. Pero con esta medida los embarques podrían ampliarse, dado que Tailandia importa vinos de Argentina a un precio promedio de $6,29 por litro, casi el doble de los $3,50 por litro que se paga en promedio por las exportaciones argentinas. Siguiente noticia, la CAUT. Los 100 días de Milei al poder. A 100 días del gobierno de Javier Milei, la consultora BCEP realizó un resumen en el que destaca las señales que apuntan a la estabilización, con indicios alentadores como el ajuste fiscal
el proceso de sinceramiento de los precios relativos y la gradual recomposición de las reservas internacionales. A todo esto se suma una inflación que, aún elevada, muestra signos de desaceleración y el acercamiento con el FMI, que añade un componente de confianza. Esto sucede en un contexto en el que la economía transita una recesión. Los primeros indicadores económicos del año confirman una notable contracción, con una caída del 4,5% interanual en el estimador mensual de actividad económica, lo que proyecta una caída anual promedio del 4%, que podría llegar al 7% si se excluye el efecto del sector agropecuario. Otra variable significativa para la economía real es el consumo, que se estima tendrá una pérdida del 8%, debido fundamentalmente a la caída de ingresos y el aumento de los costos de las familias. En el corto plazo es probable que la actividad dibuje una V corta en 2024, heterogénea y a distintas velocidades, tocando piso en el segundo semestre del año y luego comenzando a recuperar con una inflación aún muy elevada, pero declinante. Esta V corta se dibuja con diversos componentes. Por un lado, a pesar de los recortes en los rendimientos esperados de la cosecha gruesa, se espera una recuperación en el sector agrícola del 19,2%, que traccionará la venta de maquinaria agrícola al 14,6%, los agroquímicos y los fertilizantes. Otros sectores que impulsarán la actividad este año son la minería, con un 11%, oil and gas, especialmente en Vaca Muerta, con un 7,4% en petróleo y un 4,3% en gas, y la economía del conocimiento, con $10.000 millones de exportaciones. Estas industrias pueden aportar mucho al salto de la productividad y la oferta de divisas, lo que es vital para la sostenibilidad de la economía, aunque tienen limitada capacidad para generar empleo en la magnitud que la Argentina necesita. En cambio, en lo que hace al consumo, los próximos meses no son alentadores. Los salarios estarán atrasados frente a la inflación y, por ende, el mercado ajustará por cantidades. Vamos con el tema de esta semana. El Centro de Navegación convocó a un encuentro a la Cámara Naviera Argentina y al Consejo Portuario Argentino para tratar un tema que es un denominador común para el shipping: la reactivación del cabotaje fluvio-marítimo. El resto de las partes interesadas, la carga y los gremios, atendió las ponencias desde el auditorio, que estaba lleno. Fue Carla Monraval, presidenta del Consejo Portuario Argentino y del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, quien emergió simple y contundente planteando: tenemos que partir desde las coincidencias. Esto es algo que tenemos que cambiar entre todos, señaló la funcionaria, invitando al debate. Sin prurito, soltó el verbo que nadie quiere escuchar en una negociación: ceder, en alusión a que el interés común debe primar por sobre los intereses particulares. Todos asintieron, todos saben que alguien tiene que ceder, todos esperan que el otro ceda primero. Sucede que la cuestión de la Marina Mercante Argentina, de la reactivación del cabotaje y eventualmente de la posibilidad de competir en condiciones similares, al menos en los tráficos regionales, es un nudo de múltiples problemas y acuerdos pendientes. Sin un orden particular de soluciones aparece la aduana, por ejemplo. La sola concepción del contenedor, como carga, como envoltorio de una carga, como extensión de la bodega del buque, es todo un drama. Su categorización estática le da la espalda a la dinámica logística actual y despoja a la principal herramienta de la carga de su capital fundacional y universal, la versatilidad. De hecho, parece que el contenedor en la Argentina es como el cerebro: solo se usa el 10% de su potencial. Este intríngulis regulatorio imposibilita desde la reposición de vacíos que necesitan las economías del interior hasta los simples transbordos entre puertos argentinos, porque a diferencia de lo que pasa en una carga que se mueve internamente por camión o incluso por avión, el tratamiento de este removido
es un dolor de cabeza que abona, por si faltaran argumentos, la inviabilidad de mover cargas argentinas por agua. Esto sin hablar de la necesidad de flexibilizar el régimen de admisión temporaria del contenedor o de instrumentar de una vez los BL electrónico y multimodal, tal como listó el gerente general del Centro de Navegación, Alfonso Mingo Josami, tras dejar en evidencia todo lo que sería posible si se dedicara tiempo administrativo y político al tema. Ya con la aduana hay mucho por hacer. Y luego está el fisco. Ni siquiera una ley logró la promoción fiscal, una de las espadas de Damocles a la competitividad de la Marina Mercante Argentina. No se reglamentaron los aspectos mínimos en materia del impuesto a los combustibles, que paga un buque argentino en puerto argentino, pero que no paga una tercera bandera regional, o los descuentos a las contribuciones patronales. En 2007 teníamos 128 buques. En 2024 hay 25 en el registro argentino, indicó Mingo Josami, al ilustrar cómo se perdió un 84% en 30 años de Marina Mercante Nacional. La ley que regula la actividad tiene 80 años, sentenció. En rigor, la carga tributaria que el Estado no percibe por falta de actividad es una de las patadas que saca del mercado al buque argentino. La otra patada es la del fuego amigo del costo de la tripulación argentina. Señaló Miguel Álvarez, directivo de la Cámara Naviera, que el costo laboral de operar un buque entre Ushuaia y Buenos Aires ronda los $12.000 por día, mientras que en un buque de bandera de conveniencia el costo está en el orden de los $3.800. El problema es total, matizó el almirante Eduardo Rosenthal, gerente de la Cámara Naviera, tras destacar el diálogo con los gremios, que es permanente y que la reforma laboral no alcanza sin una reforma fiscal. La crudeza del dato arrojado por Álvarez obligó a Jorge Tirabassi, presidente del Centro de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante, a recoger el guante. Digo obligado a recogerlo porque él mismo se mostró gratamente sorprendido por la invitación al debate, pero el reflejo fue tan fuerte como comprensible su necesidad de correr el eje del debate del costo laboral. En la década del 90 estábamos totalmente desregulados y la cantidad de buques en bandera nacional no aumentó, subrayó Tirabassi. Otro dato de la realidad también irrefutable. Pero para retomar la línea de trabajo, el presidente del Centro de Navegación, Julio Delfino, redobló la apuesta del conjunto y abogó por la audaz propuesta del 000. Exención total del impuesto al valor agregado, ganancia a las empresas y ganancias personales para los armadores nacionales. Un retruco al exitoso 1010 de Paraguay, que fijó esta alícuota a los impuestos mencionados y terminó poblando la vía navegable de remolcadores, barcazas y tripulación, logrando la tercera flota fluvial del mundo. Una parte importante de los capitales que la forjaron salieron de la Argentina, huyendo de las desventajas competitivas, tributarias y laborales locales. Hoy el Estado recauda 0 de impuestos a la Marina Mercante porque no hay actividad, dijo Julio Delfino. En realidad hay actividad, solo que fluye por otros modos y a otros puertos. Necesitamos más barcos navegando en forma regular, moviendo cargas en los puertos, dando trabajo en el río, en el mar, en los puertos y en los astilleros, satisfaciendo las necesidades de la carga con servicios de calidad y fletes competitivos, dijo Delfino. Nuevamente todos asintieron. La carga existe, amplió el presidente del Centro de Navegación, en referencia a la demanda que no encuentra oferta regular por agua. Y esta oferta regular no se materializa en gran parte por los argumentos que había dado Álvarez, el costo operativo que lleva el valor de los fletes a las nubes. El buque que une Ushuaia con Buenos Aires opera porque la ley de cabotaje así lo exige. Lo mismo pasa con los buques de hidrocarburos. El valor de ese combustible transportado que se paga en un surtidor o la electricidad que se genera en las centrales térmicas
llega también insuflado por el costo operativo de mover los hidrocarburos por agua. YPF y CAMMESA pueden pagar esos fletes porque todo se traslada. Ningún diálogo es honesto o coherente si hay tabúes. Lógicamente, como reconoció Rosenthal, hay intereses. Por ejemplo, la carga quiere bodega y regularidad y pagar lo mismo que se paga en todo el mundo en fletes. Los puertos quieren la carga y sobre todo que la carga local transborde en la Argentina. Los pocos empresarios navieros que quedan quisieran poder volver a operar en el país, a competir, pero no con estos impuestos y cargas sociales. Y los gremios tienen derechos adquiridos, pero también cada vez menos afiliados embarcados. Por último, el Estado, al menos antes de volverse libertario, no tenía recurso fiscal del que podía prescindir. Y ahora que está abocado a reducir el déficit y a apalancar el comercio exterior, ¿no tiene oportunidad de promover el transporte por agua con incentivos fiscales? Hay voluntad de diálogo y la realidad previa al diálogo es descarnada. La marina mercante es una bola de billar con complejo de bola de pool. Rebota por todas las bandas desde hace 30 años y no encuentra tronera que la aloje. Está el potencial, pero estos procesos solo pueden ser encarados por líderes que dirijan el diálogo, que escuchen a todos, que saquen lo mejor de cada uno y logren alinearlos en torno al objetivo común. El comercio exterior y el transporte marítimo argentino se sientan a la mesa y buscan por sobre sus hombros a los encargados de las decisiones políticas y estratégicas. Y así nos despedimos de este episodio, esperando a quien lidere el cambio, porque el diálogo es solo el primer paso y no es suficiente. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackaut.com.ar.